Bienvenidos. Qué bueno que podemos estar aquí. Qué bueno que podemos reunirnos para escuchar y estudiar más de la palabra del Señor. Y existen diferentes tipos de sermones. Unos sobre temas específicos, unos sobre unos versículos particulares, unos que cubren a una historia. Y también hay estudios de personas y lugares. Pero hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Y los próximos domingos que vienen, si Dios permite, vamos a hacer un estudio de solo un libro. Vamos a enfocarnos en un texto y vamos a leerlo y mirar lo que podemos aprender de ese texto, ese libro. Y este texto que vamos a usar es uno de los epístolas. Una epístola es simplemente una carta mandada de una persona a otra persona o personas en contexto de la Biblia. Y tenemos como 21 libros considerados epístolas. Estas letras escritas de autores inspirados del Espíritu Santo, esas letras son escritas a iglesias, individuales o a veces a unos grupos específicos. Y del 21 epístolas que hallamos en la Biblia, Pablo es el autor de 13 y bueno, quizá 14. No sabemos exactamente quién escribió el libro a los hebreos, pero a menos 13 de las epístolas eran escribidos de Pablo. Y 9 de ellos son escritos a específicas iglesias. Y una de esas letras que fue escrito a unas iglesias es el epístola a las Galatas. Y eso fue una letra escrita a los cristianos en la provincia romana de Galacia. Ahí podemos encontrarlo aquí en este mapa. Perdón, tenemos dificultades técnicas. Bueno, vamos a ver si aprende. Sí o no aprende. La pantalla, vamos a verlo. Y no veo nada en la pantalla. Bueno, si estás mirando en el DVD, ok, mira, podemos verlo. Si estás mirando esto en el DVD, vas a ver este mapa. Y en este mapa hay unas ciudades que Pablo ha visitado en sus viajes. Y el área de Galacia está aquí y se va un poquito al sur y puedes ver Listra, Derbe y Iconio. Y muchos consideran esas ciudades parte de Galacia también. Ese área es conocido, este área es Asia Menor, y ahora en estos tiempos modernos se llama Turquía. Pero esta es Turquía, y dentro de Turquía, bueno, antes Asia Menor, tenemos el área de Galacia, en el área central de Asia Menor. Y tenemos una carta escrita a ellos. Y por favor puedes venir conmigo y vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Galatas. Si puedes ir en tu Biblia a Galatas. Y vamos a empezar leyendo los 2 primeros versículos en el primer capítulo. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Aquí tenemos la introducción, una salutación.
esta salutación identifica de quién y a quién esta carta es mandada. Pablo es el mandador, él es el autor de este libro y él escribió esto y lo mandó a las iglesias de Galacia. No solo a una iglesia, pero a las iglesias en esa área. Y la idea es que hay dos posibilidades, que hay muchas copias de esta letra y cada copia fue mandado a cada iglesia, pero la cosa más común en ese tiempo fue una carta fue escrita y se lo mandó a la primera iglesia y después de allá un mensajero va a traerlo a la próxima iglesia y lo sigue circulando en las iglesias para que todos puedan leerlos. Bueno, fue Pablo. ¿Y cuál Pablo? Pablo el apóstol. La idea de un apóstol es un embajador, alguien mandado. Pero ¿quién lo mandó? Leemos que Jesucristo lo mandó. El Dios y Dios el Padre mandó a este apóstol. Que Pablo es un apóstol, no de hombre, ni mandado de hombre, pero de Jesucristo. Y él está proclamando Jesús como el Cristo. Él está proclamando Jesús el resucitado del muerte. Y no nos parece, a decir eso nos parece como nada. Decir que sí somos proclamando que Jesucristo, sí, que Jesús de Nazaret es el Cristo. Y que sí, él fue mandado de Dios y que él murió y fue resucitado. Eso para nosotros es nada grande. Pero en esos tiempos, fijas tan peligrosa es tener tu nombre escrito al lado de ideas como esas. Empezó con la persecución de los judíos. Los judíos estaban encarcelando a cristianos, matando a cristianos como Esteban. Y después los romanos empezaron a matar cristianos también. En un tiempo así, a tener tu nombre allí escrito acerca de esa idea que Jesús es el Cristo, es muy peligroso. Pero él estaba listo a confrontar esos peligros. Y podemos ver también que él no estaba solo, que otros hermanos estaban con él, otros hermanos, otros cristianos. Y podemos leer acerca de sus compañeros en el libro de los Hechos, como Timoteo y Bernabé y otros, que él casi nunca estaba solo, que Pablo siempre viajaba con otros compañeros, otros hermanos. Y esta letra, esta epístola, estaba mandado a las iglesias en Galacia. Y podemos leer un poquito acerca de estas iglesias en el libro de los Hechos. Porque Pablo visitó estas iglesias. En Hechos capítulo 14, si podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 14, vamos a leer el versículo 3 hasta el 7. Y aquí tenemos Pablo en Iconio. Vamos a leer 3 hasta el 7. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Estas ciudades, Listra, Derbe, eran parte de Galacia, Galacia en el sur. Podemos leer que Pablo ha visitado y predicaba en esas áreas, y me parece que él ayudó
a empezar unas iglesias. Y también en Hechos capítulo 18, versículo 23, leemos que y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí hablando de la región de Galacia, confirmando, es decir, ayudando, animando las iglesias que ya estaban establecidas para ayudarlos. Pues podemos ver que Pablo claramente sí visitó a esa área de Galacia. Y vamos a regresar a Galatas capítulo 1. Vamos a leer versículo 3 hasta 5. Y aquí está escrito: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo mal, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos algo como una bendición, casi como una forma de oración escrito, que pide gracia y paz para las iglesias en Galacia. Proclama el sacrificio, aquí otra vez, de Jesucristo para nuestros pecados, para librarnos. ¿Librarnos de qué? Del presente siglo mal. Y me parece que estamos viviendo en ese mismo siglo, este siglo mal, que sigue hasta hoy. Que todo que Cristo hizo fue en acuerdo con la voluntad de Dios. Claramente está proclamando eso. Él está pidiendo buenas cosas para esas iglesias. Y seguimos. Y vamos a leer en el versículo 6 hasta 9. Esto es el mayor tema, el grande tema de esta epístola, esta carta. En versículos 6 hasta 9 está escrito: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quien pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Esto es la tema. Que las iglesias en Galacia estaban empezando a seguir un diferente evangelio. Bueno, ¿qué es el evangelio? El evangelio significa la idea de las buenas nuevas, es decir, la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? La buena noticia que Jesucristo fue mandado de su Padre, que Él es el Hijo de Dios, que Él predicó en esta tierra y que Él fue a la cruz y murió para los pecados de toda humanidad. Eso es el evangelio, más o menos, muy rápidamente. Eso es la idea, que el evangelio, que esas cosas sí pasó y que necesitamos hacer algo para seguir hasta Jesucristo. Eso es el evangelio. ¿Puede existir otro evangelio? Bueno, Pablo dice claramente que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio ahí en secreto que los cristianos de ahí en esos Galatas, no estaba un secreto evangelio que ellos no sabían acerca de eso. Pero solo existe un evangelio de Jesucristo. Y que si hay algo más, es algo que es una perversión del evangelio. Alguien cambió el evangelio o añade o sustrae algo del evangelio. Y no más es el evangelio, pero es algo diferente. El evangelio no puede ser cambiado. Claramente dice que si alguien como él, un apóstol, o hasta un ángel del cielo viene y predica algo diferente, eso no es el evangelio.
si recibes algo que no es el mismo como el evangelio que ya tienen, que ya los Galatas tienen, eso no es la verdad. Pero ¿cómo podían los Galatas saber si alguien venía con algo nuevo, un nuevo cosa y estaba enseñando a ellos esa cosa? ¿Cómo pueden saber si eso era de Dios o era solo de hombre? Bueno, los hermanos en las iglesias de Galacia en ese tiempo, en el primer siglo, tenían, los apóstoles, personas y también otras personas que tenían los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones era de profecía. Dios podía mandar su mensaje a través de esas personas, con los apóstoles que estaban con Cristo, con nuestros predicadores que estaban con Cristo. Ellos fueron la manera en que el evangelio fue compartido en toda la tierra. Y ahora nosotros tenemos las escrituras, tenemos la Biblia. Si alguien viene con un nuevo evangelio que dice algo diferente, podemos compararlo a que dice la Biblia. Si alguien venía con su nuevo evangelio, en este nuevo evangelio dice que Jesús nació en Jerusalén. No nació en Belén, pero en Jerusalén. Podemos ir a la Biblia y decir, aquí dice en Mateo capítulo 2, versículo 1. Y vamos, por favor, a Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judía, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y tenemos otro lugar que dice la misma cosa, que Jesucristo nació en Belén. Pero si alguien viene con algo diferente, si alguien viene con el libro de Mormón, que dice que Jesús nació en Jerusalén, podemos decir, ¿qué dice la Biblia? Tenemos 4 evangelios, de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas. Y todos dicen la misma cosa, que Jesucristo nació en Belén. ¿Cuál vamos a confiar? Claramente en la Biblia. Si alguien venía y decía, que tengo mi nuevo evangelio, este evangelio dice que Jesús no murió en la cruz, como dice en el Corán. El Corán dice que no fue Jesucristo que fue en la cruz, que fue uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, que era Judas, que mataron a Judas en la cruz, y que él parecía mucho a Jesús, y esa es la razón que los seguidores de Jesucristo estaban confundidos. Podemos ir a Marcos, podemos ir al libro de Marcos, y más o menos dice la misma cosa en el resto de los evangelios. En Marcos capítulo 15, versículo 22 y hasta 24, donde está escrito, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Y claramente está hablando de Jesucristo, que él fue crucificado. Podemos comparar qué dice este nuevo evangelio a qué está escrito, ya escrito. Tenemos un base a comparar cualquier nueva cosa que viene. Pero ¿qué pasa si alguien viene con algo nuevo y quieren solo seguir a este nuevo evangelio? En las escrituras, en Galatas, Pablo decía que eran anátema. Anátema es como una maldición, es decir, que esa cosa o esa persona es condenado a destrucción. Si alguien va a venir y decir y insistir que esto es el nuevo evangelio y en eso podemos saber qué es la verdad, tenemos la palabra de Dios, y si no son en acuerdo, no necesitamos ese evangelio, y si esa persona vas a persistir en decir que esa persona necesitamos dejarlo,
porque son anátemas, son condenados a destrucción. Y no necesitamos tener nada con esa persona, solo ayudarlos a saber la verdad que es el Evangelio, que es escrito en la Biblia. Regresamos a Galatas. Y en el primer capítulo, versículo 10 hasta 12, aquí está escrito: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si alguien busca el favor de los hombres, va a cambiar el evangelio, a conformarlo a las ideas, las costumbres de las personas, de los hombres que él está tratando de enseñar, para que van a escuchar más, un poquito más a las cosas que esta persona está tratando de explicar, de enseñar. Pero el problema es, si vas a cambiar el evangelio, bueno, no estás siguiendo en Cristo. A buscar, a agradar a los hombres, si estás haciendo eso, no eres siervo de Cristo, eres un siervo de hombres. Si tu meta es agradar a la humanidad, bueno, eso no es la meta. La meta es para enseñar el evangelio, lo que está escrito, a enseñar Jesucristo con las palabras de Jesucristo, de las palabras de sus discípulos, enseñando de la Biblia, la Santa Biblia, porque eso es la palabra de Dios. El evangelio que Pablo enseña, él está diciendo a los cristianos en Galacia que eso no venía de hombre. Estas palabras, este evangelio venía no de hombre. Yo no aprendí estas cosas de un hombre, de una persona, hasta que no de los apóstoles, pero yo aprendí de Jesucristo. Fue revelado de Jesucristo a mí. No de un hombre, no de unos libros o cosas así, pero directamente de la fuente, directamente de Jesucristo. Por eso debes escucharme. Versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él está diciendo, bueno, tú conoces mi historia. Es muy buen conocido que yo era un perseguidor de la iglesia. En el judaísmo yo fui muy avanzado comparado a los contemporáneos de mis otros compañeros, a todos los judíos. Y yo quería destruir la iglesia. Yo era muy celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, puedes mirar aquí que él no está diciendo que yo fui muy celoso a la ley de Moisés o a la palabra de Dios, pero a las tradiciones de mis padres o de sus padres, de los judíos. Y eso es un problema. Y podemos mirar en Marcos capítulo 7. Vamos a leer que Jesucristo decía acerca de esa idea de siguiendo a las tradiciones de hombre. Marcos 7 capítulo 7 versículo 8. Jesucristo dice: ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes? Que deben hacer las cosas que Dios ha mandado.
y esas tradiciones de hombre no eran tan importantes. Pero eso es el problema, que el judaísmo en ese tiempo eran muchas tradiciones y los judíos estaban siguiendo esas tradiciones. Los rabis, esos muy sabios hombres, estaban enseñando sus ideas y sus opiniones acerca de la escritura, y la gente estaba haciendo estas cosas. Y también Pablo, y parte de eso fue ir y matar e encarcelar otras personas porque estaban enseñando algo diferente. Y otras tradiciones. Él estaba muy celoso en esas tradiciones. Pero él fue llamado de Dios y algo cambió. En el versículo 15 hasta el 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Tenemos Pablo, él recibió la palabra. Bueno, es decir, él fue escogido. Y tenemos algo muy similar en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 1, versículo 5, hablando de alguien ser escogido antes de su nacimiento. Y Dios habla de Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa es la palabra de Jehová hablando acerca de Jeremías, que antes de ser formado en el vientre de su madre, Dios ya conocí a su profeta. Y también tenemos algo similar escrito acerca de Pablo aquí, que aquí en el versículo 15, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, cuando Dios estaba listo, que él mandó a Pablo, que él conocía a Pablo como cualquiera de nosotros. Antes de nuestro nacimiento, Dios ya tiene un plan para nosotros. La cosa es que necesitamos hacer o querer hacer ese plan, ser parte de ese plan. Necesitamos escoger a hacerlo. Y cuando tenemos en la historia de Pablo, Pablo está en el camino a Damasco y Cristo se apareció a él. Pablo podía decir, bueno, no quiero seguirte, bueno, no creo que verdaderamente eres Dios, eres el Cristo. Él podía hacer eso, pero no, él confiaba en esas palabras. Y cuando él estudió un poquito más, él fue bautizado. Él convertía a ser un cristiano. Pero él no fue directamente, después de su conversión, él no fue a los apóstoles, él no fue a Jerusalén directamente, pero él fue a Arabia, un lugar, un desierto, un lugar difícil, y él también visitó Damasco, y él pasó 3 años antes de visitar y conocer los apóstoles. Él pasó 3 años y quizá en esos 3 años eso fue cuando Cristo se reveló el Evangelio a él, porque eso fue revelado directamente a él. Y yo pienso eso fue en ese tiempo cuando él estaba en Arabia o quizá en Damasco, cuando él pasó 3 años. Y yo no creo que es una coincidencia que habla de 3 años, porque Jesucristo estaba con los otros apóstoles para 3 años también. Y creo que esos 3 años él pasó con Cristo en una manera en cual Cristo enseñó el Evangelio y sus enseñanzas.
Sabemos que lo que él enseñó no vino de los apóstoles en Jerusalén. Él está mostrando claramente que yo estoy predicando no es algo que viene de hombre, no de segunda mano, pero directamente de Jesucristo. Él fue como un apóstol desconocido. Sí, leemos que él pasó esos 3 años después, él fue y conocí a Pedro por unos días. Y vamos a seguir el versículo 19 y vamos a cumplir este capítulo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judía que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo conocía a Pedro, pasó 15 días con él, muy poco. También conocía a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Jesucristo. Y después él salió y predicó en Siria y Cilicia. Él aquí está tratando de mostrar que esa palabra que él está predicando, enseñando, no es algo de segunda mano de los apóstoles, de un hombre, y que él no fue entrenado de ellos. Y que si vas a comparar las cosas que ellos están compartiendo, que ellos están enseñando, que es el mismo como él está enseñando. Y la razón es porque los dos vienen del mismo fuente, pues los dos vienen del Espíritu Santo, vienen de Jesucristo, vienen del Dios. Él recibió la palabra con la misma manera como los apóstoles en Jerusalén. Él pasó 3 años con Cristo. Fue después de su muerte, pero mismo 3 años. El poder de Dios fue mostrado en Pablo cuando él estaba predicando. Él estaba haciendo mismas diferentes maravillas como los apóstoles estaban haciendo. Él estaba predicando en esas diferentes áreas, en Siria y Cilicia, que los hermanos en Judía no lo conocí de cara. Si él venía, no sabían quién era esta persona, porque él no estaba aprendiendo a ir a Jerusalén. Él estaba preocupado en haciendo la obra en esos diferentes lugares. Y esas cosas fue tan buen conocido que su reputación fue conocido en Judía, que las iglesias en Judía estaban regocijando también y glorificando a Dios por la obra que estaba pasando a través de Pablo, que de Dios que estaba usando este mismo Pablo para hacer su obra, para hacer tu voluntad. ¿Qué podemos aprender de solo este primer capítulo de Galatas? Que estas cartas escritas por Pablo venían con autoridad, no venían de cualquier persona, venía de un apóstol. Y este apóstol Pablo está diciendo que él es un apóstol de la misma manera como los otros apóstoles, como Pedro o Andrés o cualquier apóstol, no importa. Él es el mismo como ellos porque él tiene la palabra de Dios en la misma manera que venía de Jesucristo. Él está en el mismo nivel como el resto de los apóstoles. Él no es un apóstol menor o mayor. Los apóstoles son del mismo nivel. Su fuente de sabiduría es el mismo, es de Jesucristo. Y eso es la razón que estos diferentes autores, y podemos leer todo el Nuevo Testamento, y no importa si está escribiendo Santiago, está escribiendo Pedro, o Pablo, o Mateo, o Marcos, o cualquier persona, o Juan, que todos estos autores están predicando las mismas cosas, las mismas ideas, cada vez en diferentes maneras, a veces con diferentes palabras, pero es las mismas lecciones, los mismos temas. Y porque todos aprendieron del mismo fuente, esa fuente es Jesucristo. Verdaderamente solo hay un evangelio, algo que tiene más o menos o algo que es diferente no es de Dios. Si alguien viene con algo diferente como el libro de los mormones o vienen con
algo como el Corán, algo escrito de hombre, si eso no es en acuerdo con la palabra de Dios, no está en acuerdo con la Biblia, bueno, no es importante. No importa si hasta un ángel de luz, ángel del cielo viene con algo diferente, si un diferente apóstol estaba predicando algo diferente de que está escrito en la Biblia, está escrito en las cartas o en los evangelios o cualquier cosa en la Biblia. Si es diferente, bueno, eso es basura, eso va a conducirte a destrucción, es anátema. Pablo afirmó también unos datos muy básicos, que Dios, el Padre, mandó a su Hijo que murió y fue resucitado de los muertos, que este Jesús es el Cristo, que Él fue sacrificado para librarnos de la condenación que viene en pecado, que el pecado viene con condenación y tenemos la oportunidad de salvación solo en Jesucristo. Esos son datos muy básicos y que afirme Pablo a todo eso. Y que Pablo no tenía miedo de las autoridades, él va a poner su nombre directamente enfrente, muy fácil a leerlo, cualquier carta, hablando de Jesucristo, proclamando a Jesucristo, él no tenía miedo. Y si Dios permite, vamos a seguir estudiando este libro a las Galatas, esta epístola, y vamos a aprender mucho. Porque una carta así no es solo escrito a los cristianos del primer siglo, pero también está escrito para nosotros. Porque toda la Biblia es para nosotros, para todas épocas, todas edades, es para todo tiempo. No está escrito solo a una persona o un grupo, es para toda humanidad, para ayudarnos a conocer a Jesucristo. Ellos en Galacia eran cristianos, fueron parte de la iglesia. Tenemos Pablo está escribiendo a ellos perdón, ya están siguiendo a Jesucristo, ya comenzaron a hacer la voluntad de Dios. Pero tú, ¿estás haciendo la voluntad de Cristo? ¿Conoces cómo puedes hacer parte de la iglesia? Primero necesitas fe, necesitas conocer que Jesús de Nazaret sí es el Hijo de Dios. Necesitas saberlo en tu corazón y confiar en eso. Cuando confías en eso, estás listo a arrepentirte, a cambiar tu vida. Desde una vida de siguiendo el mundo, haciendo que tú quieres, a una vida que sigues a Jesucristo, sigues a Dios haciendo que Él quiere. Necesitas confesar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios en frente de hombre y no tener miedo de confesar eso, porque Cristo dice, si confesas a mi nombre acerca de hombre, aquí voy a confesar tu nombre a mi Padre en el cielo. Necesitamos confesarlo y después necesitamos ser bautizados. Sabemos que Jesucristo fue bautizado, Él es el ejemplo. Leemos en muchas diferentes partes, en el libro de los Hechos, el libro de conversiones, que necesita ser bautizado porque es parte de obediencia a Dios. Dios decía, Jesucristo decía que necesita ser bautizado. Bueno, el bautismo es algo muy importante. En el bautismo estás limpiado del pecado, estás limpiado, tu cuerpo de pecado muere y puedes seguir en una nueva vida en Jesucristo y eres un cristiano. Sí, eres un cristiano, pero como estos pobres cristianos en Galatas, estás siguiendo un diferente evangelio. Es decir, estás viviendo pero haciendo no que viene de Cristo. Estás pecando, estás haciendo algo diferente que no debes, no estás reuniendo con los cristianos, no estás estudiando la palabra. Ay, perdón, mi nariz. Debes cambiar eso y tienes tiempo a venir a Cristo. Y vamos aquí en la iglesia de Cristo en Hammond a hacer cualquier cosa que podemos para ayudarte. Por favor, toma la oportunidad que es el ahora. Por favor, Cristo. No,